siendo las 11 horas con 30 minutos del día 30 de marzo de 2021. Daremos inicio a la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Celaya. Y antes de proceder con el desahogo de esta sesión, le solicito a la secretaria de este consejo de a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta digital, la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días, con todo gusto, presidente. El uso de la herramienta es el siguiente. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. 2. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. 3. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le dé el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. 4. El pase de lista será de forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. 7. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. Muchas gracias, secretaria. Le pido entonces que proceda, por favor, con el desahogo del primer punto del orden del día. Claro que sí. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente Octavio Olvera Mancera. Hola a todas y a todos, presente. Consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina. Buen día a todos, presente. Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate. Presente. Secretaria del Consejo, la de la voz. Representantes de partidos políticos acreditados ante este Consejo. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Partido Verde Ecologista de México. Buenos días, presente. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Presente. Redes Sociales Progresistas. Fuerza Social por México. Presente. Hago constar que, el audio de la representante de Morena no está inactivo, pero la veo en la pantalla. Perdón, sí, estoy presente. Sí, gracias. Hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias, secretaria. Y antes de continuar con el desarrollo de esta sesión y en atención al listado de puntos que mencionó al inicio de esta sesión, le solicitaría que en la medida de lo posible las y los participantes en la sesión nominen su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Y de cualquier forma, si tuviesen algún inconveniente o alguna complicación técnica, podrán mantener el equipo así como está. Las 4 representaciones se encuentran perfectamente acreditadas y reconocidas ante este Consejo Municipal Electoral de Celaya. Dicho lo anterior, le solicito, secretaria, que continúe con el desarrollo de esta sesión. El siguiente punto del orden del día es el segundo y es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Primero, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Segundo, lectura y aprobación, en su caso del orden del día. Tercero, presentación y en su caso aprobación del acta de fecha 26 de febrero de 2021. Cuarto, informe de la Secretaría de la correspondencia recibida. Quinto, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Sexto, informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para los escenarios de cómputo. Séptimo, presentación y en su caso aprobación
del acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Octavo, presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Noveno, informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral. Décimo, asuntos generales. Décimo primero, clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación, por favor, levanten su mano, utilicen la aplicación para efecto de que la secretaria pueda verificar en la pantalla y enliste sus intervenciones. Secretaria, le solicito que por favor verifique si registra alguna solicitud de intervención en este punto. Presidente, hago constar que no registro solicitudes de intervención. Muchas gracias, secretaria. Y no habiendo solicitudes de intervención, se somete a votación el orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de este consejo que recabe el resultado de la votación en la forma establecida. Claro que sí. Consejero presidente Octavio Olvera Mancera, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina. A favor. ¿Voto? Gracias. Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, ¿el sentido de su voto? A favor. Presidente, me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11:37. Muchas gracias, secretaria. Y en este momento, por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales, por lo que si alguien desea agendar alguno, sírvase de levantar su mano o haga uso de la aplicación para efecto de que la secretaria verifique en la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Secretaria, ¿puede verificar si hay alguna solicitud de intervención? Consejero, hago constar que no registró ninguna solicitud de intervención. Muchas gracias, secretaria. Y al no haber más solicitudes de intervención, o no habiendo estas solicitudes, le solicito que por favor continúe con el desahogo del siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es el tercero y es el relativo a la lectura y aprobación en su casa del acta de fecha 26 de febrero de 2021, de la cual solicito la dispensa de su lectura toda vez que la misma fue remitida junto con la convocatoria, y asimismo solicito la dispensa de la lectura de los documentos correspondientes a los puntos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del día. Muchas gracias, secretaria. Está a consideración de las y los integrantes de este consejo la petición que realiza la secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida, por lo que le solicito nuevamente, secretaria, que recabe el sentido de la votación. Claro que sí, consejero presidente, ¿el sentido de su voto? A favor de la solicitud. Consejera electoral Noemí Beltrán Medina. A favor. Gracias. Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, ¿el sentido de su voto? Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 11:39. Muchas gracias, secretaria. Ahora bien, en este momento está a consideración de las y los integrantes de este consejo el acta de referencia. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario al respecto, por favor levanten su mano para efecto de listar sus participaciones. Secretaria, por favor verifique en la pantalla si registra alguna solicitud de intervención. Presidente, hago constar que no registró ninguna solicitud de intervención. Muchas gracias, secretaria. Y al no haber solicitudes de intervención, en este momento se somete a votación el acta de fecha 26 de febrero de 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, recabe el sentido de la votación. Claro que sí, presidente. ¿El sentido de su voto?
A favor de su aprobación. Consejera electoral Noemí Beltrán Medina, ¿el sentido de su voto? ¿Se aprueba? Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, ¿el sentido de su voto? Aprobado. Muchas gracias, presidente. Me permito hacer constar que el acta de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 11 horas con 40 minutos. Asimismo, hago constar que siendo las 11 horas con 40 minutos se incorpora a la sesión el representante suplente del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, secretaria. Por lo anterior, y una vez aprobado el documento, se ordena a la secretaria del Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente a esta sesión. Secretaria, por favor, continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Y antes de ello, permítame solicitar al representante suplente del Partido Acción Nacional, Mauricio Giovanni Hueso Arregui, si nos apoya encendiendo su dispositivo. Muchas gracias. Continúe, secretaria. Muchas gracias. Con todo gusto, presidente, el siguiente punto del orden del día es el cuarto y es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida durante el periodo comprendido entre el 27 de febrero y el 30 de marzo de 2021. Asimismo, previo a presentar la cuenta a este consejo, me permito informar que de forma adicional a la información que ya se circuló con la convocatoria, se recibió el día de ayer un documento de manera adicional, por lo que en este momento procedo a dar cuenta. Con el escrito de fecha 27 de febrero de 2021, suscrito por el ciudadano Mauricio Hueso Arregui por su propio derecho, mediante el cual presenta denuncia por probables contravenciones a la ley electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibida la queja e inicie el procedimiento especial sancionador respectivo. Con el escrito de fecha 27 de febrero de 2021, suscrito por el ciudadano Jesús Alberto Mireles Durán, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral en Celaya, mediante el cual presenta denuncia por probables contravenciones a la ley electoral local. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la secretaria tenga por recibida la queja e inicie el procedimiento especial sancionador respectivo. Con el escrito de fecha 27 de febrero de 2021, suscrito por el ciudadano Rubén Silva López por su propio derecho, mediante el cual presenta denuncia por probables contravenciones a la ley electoral local. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la secretaria tenga por recibida la queja e inicie el procedimiento especial sancionador respectivo. Con el escrito de fecha 27 de febrero de 2021, suscrito por el ciudadano José Leopoldo Mireles Durán, representante propietario del Partido Redes Sociales Progresistas, mediante el cual presenta denuncia por probables contravenciones a la ley electoral local. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibida la queja e inicie el procedimiento especial sancionador respectivo. Con el escrito de fecha 27 de febrero de 2021, suscrito por Mauricio Giovanni Hueso Arregui, representante suplente del Partido Acción Nacional, ante este Consejo Municipal Electoral de Celaya, mediante el cual solicita el ejercicio de la oficialía electoral para dar fe del contenido de algunas ligas electrónicas proporcionadas por el mismo peticionario. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el oficio para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico remitido por la ciudadana Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, por medio del cual remite el oficio SE/0530/2021, mediante el cual comunica
que serán habilitadas las sedes de los consejos electorales para el proceso de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores electorales locales, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales en el proceso electoral local 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el escrito para los efectos legales conducentes e incorpore el escrito de cuenta al expediente respectivo. Con el correo electrónico suscrito por la ciudadana Claudia Reyes Luna, encargada de despacho de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 2 de marzo de 2021, mediante el cual comunica la sustitución de representantes propietario y suplente del partido Redes Sociales Progresistas ante este Consejo Municipal Electoral de Celaya, designando a los ciudadanos Juan de Jesús Cueva Aranda y Rubén Silva respectivamente. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría efectúe el registro de la designación mencionada y remita copia simple a la Dirección de Organización Electoral de este instituto para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio de cuenta al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, de fecha 3 de marzo de 2021, a través del cual remite los acuerdos CGIE/034/2021, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, además del acuerdo CGIE/036/2021, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Y por último, el acuerdo CGIE/043/2021, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares, PREP, que opera el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido los acuerdos para los efectos legales conducentes e incorpore los mismos al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por la ciudadana Claudia Reyes Luna, encargada de despacho de la coordinación de prerrogativas y partidos políticos, con el oficio número SE/0590/2021, de fecha 5 de marzo de 2021, mediante el cual se comunica la sustitución de representantes propietario y suplente del Partido Encuentro Solidario de este Consejo Municipal Electoral de Celaya, designando a los ciudadanos Pedro Alberto Alarcón González y Perla Alejandra Martínez Álvarez, respectivamente. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría efectúe el registro de la designación mencionada y remita copia simple a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Lo anterior para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio de cuenta al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, de fecha 5 de marzo de 2021, a través del cual remite los acuerdos CGIE/046/2021, mediante el cual se informa la resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Asimismo, el acuerdo CGIE/047/2021, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, y el acuerdo CGIE/048/2021, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación, en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente,
ordena a la Secretaría tenga por recibido los acuerdos para los efectos legales conducentes e incorpore los mismos al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral, mediante el cual remite el acuerdo CGIF-068-2021 de fecha 8 de marzo del año 2021, mediante el cual se determina que los aspirantes a candidaturas independientes para integrar la fórmula de diputado propietario y suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral Local 15, con cabecera en Celaya, Guanajuato, correspondiente a la Asociación Civil Celaya Tarimoro Unidos, no obtuvieron el apoyo ciudadano previsto por la ley. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral, mediante el cual remite el acuerdo CGIF-069-2021 de fecha 8 de marzo del presente año, mediante el cual se determina que los aspirantes a candidaturas independientes para integrar la fórmula de diputado propietario y suplente por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral Local 16 con cabecera en Celaya, Guanajuato, correspondiente a la Asociación Civil Unidos y Todos por Celaya, no obtuvieron el apoyo ciudadano previsto por la ley. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Eduardo Joaquín del Arco Borja, director de organización electoral, mediante el cual remite el acuerdo INE/CCOE 011/2021, mediante el cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal ocurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, se remite el acuerdo CGIF-075/2021 de fecha 11 de marzo del presente año, mediante el cual se exhorta a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por el ciudadano Rodolfo Elías González Montaño, secretario asistente de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral, de fecha 16 de marzo del año 2021, mediante el cual remite el oficio CG/432-1/2021, mediante el cual se comunica el exhorto a los organismos autónomos estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato, relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Guanajuato en el marco electoral 2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el oficio para los efectos legales conducentes y, hecho lo anterior, incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el escrito de fecha 18 de marzo de 2021, suscrito por el ciudadano Juan de Jesús Cueva Aranda, representante propietario del partido político Redes Sociales Progresistas, ante el Consejo Municipal Electoral en Celaya, mediante el cual presenta informe respecto al retiro de propaganda electoral de precampaña. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el escrito para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo.
Con el correo electrónico enviado por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, mediante el cual se remite el acuerdo CGIE-081-2021 de fecha 18 de marzo de 2021, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática, comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación, en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por la ciudadana Ana Lidia Monreal Méndez, mediante el cual remite el acuerdo CGIE-082-2021 de fecha 18 de marzo de 2021, mediante el cual se tiene al Partido del Trabajo comunicando la modificación de municipios en que postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el escrito de fecha 23 de marzo de 2021, suscrito por el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal Electoral de Celaya, mediante el cual informa respecto a los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda que utilizará el Partido Verde Ecologista de México durante la campaña electoral en el proceso electoral local 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el escrito para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el oficio TEG-PCIA-087-2021, suscrito por el maestro Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Guanajuato, mediante el cual invita al presidente de este Consejo Municipal Electoral de Celaya a obtener el buzón electrónico del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el oficio para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Con el correo electrónico enviado por la ciudadana Patricia María Díaz Domínguez, directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través del cual remite el acuerdo CGIE-088-2021 de fecha 28 de marzo de 2021, mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales locales para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Asimismo, la circular INE/DCI-S/007/2021 de fecha 26 de marzo del presente año, a través de la cual el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral comunicó la extensión de plazos de las actividades previstas en el marco de la referida convocatoria. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Celaya, por conducto de su presidente, ordena a la Secretaría tenga por recibido el acuerdo para los efectos legales conducentes e incorpore el mismo al expediente respectivo. Es cuanto, presidente, es toda la cuenta. Muchas gracias, secretaria. Le solicito que por favor continúe con el siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el quinto y es el referente al informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Muchas gracias, secretaria. Antes de poner a consideración de las y los integrantes de este consejo el informe de actividades del Consejo Municipal Electoral de Celaya, relativo al mes de marzo de 2021, permítanme dar una muy breve explicación. El documento que se circuló tiene la estructura del informe de actividades que se presentó ante este pleno en la sesión ordinaria del mes de febrero.
y de manera adicional se fueron incorporando a este informe diversos elementos donde podemos ir observando las actividades que hemos estado desarrollando como Consejo Municipal. En este sentido, en la página número 4, relativa a las mesas de trabajo, se incorporan 2 mesas de trabajo que se realizaron el día 5 de marzo y el día 29 de marzo respectivamente. Posteriormente, otra de las adiciones que podemos observar en la estructura de este informe tiene que ver con las sesiones del Consejo Municipal, donde ya se encuentra contenida la sesión ordinaria del mes de febrero y se encuentra enunciada la sesión ordinaria del mes de marzo, la que estamos celebrando. Adicionalmente, en la página número 10 se incorporan los acuerdos aprobados por este Consejo. A la fecha, únicamente el acuerdo CMCE 001/2021, que es el relativo al lugar, a la determinación del lugar que ocupará la bodega electoral. En esa misma página se contiene el apartado de cursos y capacitaciones y se realiza la incorporación de 4 capacitaciones y se señala en ellas quiénes de los integrantes de este consejo participaron en cada una. En la página número 12, otra de las adiciones que podemos encontrar es la relativa a las actividades de coordinación con el Instituto Nacional Electoral, donde se incluye una actividad nueva. La número 3, que es los recorridos para la examinación de casillas. En la página número 13 encontraremos otra adición, que es la relativa a la bodega electoral. En ella ya se enuncia el acuerdo de este consejo aprobado en la sesión ordinaria del mes de febrero, por el que se determina la ubicación de la bodega electoral y se señala también que como parte de la coordinación y colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se llevaron a cabo 2 visitas por parte de la 02 y de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral para realizar la verificación física de las condiciones de la bodega y que ésta se encontrara en total apego a lo establecido en el anexo número 5 del reglamento de elecciones. Y finalmente, otra de las últimas adiciones que encontrarán ustedes relativas a actividades que fueron trabajadas por este Consejo Municipal Electoral en el mes de marzo, es la relativa a las quejas y denuncias. En ella se señala que se dio inicio a la erradicación de procedimientos especiales sancionadores, de manera particular 4 procedimientos especiales sancionadores. La tabla adjunta menciona los números de estos procedimientos, así como los promoventes y el estatus que guardan. Y finalmente, un apartado referente a la oficialía electoral, donde se hace constar que hasta el día de hoy se ha recibido ante este Consejo Municipal Electoral un solo escrito de petición de oficialía electoral. Se señala el número bajo el cual quedó registrada, así como el promovente y la solicitud que se realizó. Esta sería, en términos generales, el contenido y las adiciones de este informe de actividades del Consejo Municipal Electoral de Celaya en lo referente al mes de marzo de 2021. Ahora bien, dicho lo anterior, en este momento pongo a consideración de las y los integrantes de este consejo el informe de referencia por si alguien desea hacer alguna observación o comentario. Les solicitaría que levanten su mano o nos lo hagan saber a través del uso de la aplicación. Secretaria, ¿podría verificar si existe alguna solicitud de intervención? Hago constar, presidente, que no registró ninguna solicitud de intervención. Muchas gracias, secretaria. Y no habiendo solicitudes de intervención, se tiene por rendido el informe relativo al cumplimiento de las actividades del Consejo Electoral. Y le solicito a la secretaria que proceda, por favor, con el siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el 6º y es el relativo al informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para los escenarios de cómputo.
Muchas gracias, secretaria. Y antes de poner a consideración de las y los integrantes de este consejo el informe relativo a este punto, me permitiré nuevamente dar una breve explicación del contenido del mismo. Decirles que el informe sobre la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para los escenarios de cómputo es un documento que tiene por objeto anticipar los espacios que se deberán habilitar ante los distintos escenarios de cómputo que pueden presentarse en la sesión de cómputo municipal el próximo 9 de junio de 2021. Con ello, buscamos establecer un proceso de planeación que comprenda las previsiones logísticas necesarias a partir de los escenarios que se pueden presentar. Ello con la intención de contar con las medidas sanitarias y los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos que son indispensables para el desarrollo de esta sesión de cómputo. Adicionalmente, mencionarles que dentro de la estructura de este documento se contiene la guía de observación para la habilitación de espacios, que fue materia también de una mesa de trabajo previa, donde se establecieron 4 escenarios. El primero de los escenarios, un recuento en pleno del consejo, cuando se deban de recontar de 1 a 20 paquetes. Posteriormente encontrarán la guía de observación para la habilitación de espacios con el supuesto de recuento parcial al interior del consejo, donde se propone que se lleve a cabo un recuento parcial entre 21 y 240 paquetes. La tercera de las propuestas que se presenta es el recuento parcial al exterior del consejo o en sede alterna, mejor dicho. La sede alterna se propone que sea el Instituto Tecnológico de Celaya, y esto en el supuesto de que debamos recontar de 241 paquetes hasta los 647 paquetes. Y finalmente, el último de los escenarios de cómputo que se establece es el relativo a un recuento total de la votación, para lo que estaríamos considerando que se realice también en sede alterna en el Instituto Tecnológico de Celaya y para el supuesto del recuento total de los 648 paquetes electorales que se obtendrán el día de la jornada electoral. Adicionalmente, se establece en el documento una gráfica con semaforización con estas variantes numéricas que menciono, así como los grupos de trabajo que se establecerían, los tiempos estimados, los segmentos de tiempo, así como la distribución de puntos de recuento. Y finalmente se incorpora al documento en la página número 21, en el punto 6, un apartado relativo a la mesa de trabajo que se desarrolló con la participación de las representaciones acreditadas ante este Consejo Municipal y se incluye toda la minuta de trabajo levantada. Esto sería el contenido de este informe y en este momento lo pongo en consideración de las y los integrantes de este Consejo Municipal, este informe, por si alguien desea hacer algún comentario, alguna observación al respecto, les solicitaría que por favor levanten la mano para que la secretaria pueda enlistar sus intervenciones. Por favor, secretaria, le pido que verifique si hay solicitudes de intervención. Sí, consejero. Hay un registro, una solicitud de intervención por parte de la representante propietaria de Morena. Muchas gracias, secretaria. Bueno, entonces en este momento la representante propietaria de Morena, Paola Virgen, tiene usted el uso de la voz por hasta un periodo de 10 minutos. Gracias. Nada más quisiera preguntar si hay forma de que conozcamos las solicitudes de oficialía y de procedimiento especial sancionador. No sé si ya nos llegó, la verdad es que no he visto todos los documentos, pero ¿hay forma de que los conozcamos? Ok, representante, ¿alguna otra solicitud de intervención? Y si no, para dar respuesta.
Bueno, no habiendo más solicitudes de intervención, únicamente... No, sería todo, perdón. Sí, gracias. Únicamente, representante, por una cuestión de moción de orden, yo le pediría que nos constriñamos al punto del orden del día tratado, que es el informe que se somete a consideración de las y los integrantes. Y con todo gusto, al término de la sesión, podríamos entrar en comunicación para abordar el punto que usted nos menciona, que es relativo a los documentos que se pusieron a consideración dentro de las cuentas y vistas. O si le parece bien, posterior a desahogar el punto de asuntos generales, podríamos retomar nuevamente la solicitud. Es que lo comentaste dentro del informe, por eso te lo decía, pero sí, no hay ningún problema si lo hacemos al final. Sí, de hecho fue dentro del informe anterior. En este momento está a consideración el informe sobre la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para los escenarios de cómputo. Y no sé si alguien tuviese algún otro comentario o observación en primera ronda. Y si no, no habiendo más solicitudes de intervención, daríamos por rendido el informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para los escenarios de cómputo. Y le solicitaría a la secretaria que proceda con el siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el séptimo y es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Muchas gracias, secretaria. Y de igual forma, previo a poner a consideración de las y los integrantes de este consejo, el documento, el proyecto de acuerdo que menciona la secretaria, permítanme hacer mención, una breve mención del contenido de este proyecto de acuerdo. El acuerdo CMCE/002/2021, que es el acuerdo mediante el cual el Consejo Municipal Electoral de Celaya designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. En la parte de antecedentes, y como único antecedente de este acuerdo, se señala el acuerdo previo, el 001/2021, mediante el cual se realiza la determinación del lugar que ocupará la bodega electoral. Dentro del apartado de considerandos, se establece la atribución constitucional que tienen para la organización de elecciones, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, lo anterior en el artículo 31, párrafo segundo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. En el segundo de los considerandos se establece la personalidad y principios que rigen al instituto, entre ellos la autonomía en su funcionamiento, así como los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. En el tercero de los considerandos se establecen los órganos distritales y municipales y cuál es la función que realizan estos en el ámbito de su demarcación territorial. En el cuarto de los considerandos se establece que en el artículo número 106 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuál es la composición de las juntas ejecutivas regionales y cuál es la función en concreto de la subcoordinación de educación cívica, de organización electoral y de participación ciudadana. Y se precisa que en la fracción tercera del artículo 106 de dicho ordenamiento, que el subcoordinador o subcoordinadora de educación cívica, de organización electoral y de participación ciudadana tendrá, entre otras, la función relativa a participar en la instalación y operación de las bodegas y en los espacios de custodia, en los procedimientos para la recepción, resguardo, conteo, sellado, enfajillado y distribución de la documentación y materiales electorales. Esto a petición que realicen los consejos electorales respectivos. En el siguiente de los considerandos, el número 5, se señala que en el artículo 123 de la Ley Electoral Local
Los consejos municipales electorales son los encargados de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. En el considerando número 6 se menciona la integración de estos órganos electorales. En el considerando número 7, las atribuciones que tienen estos consejos municipales y que son las conferidas en el artículo 129 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. En el considerando octavo se establece el artículo 166 del Reglamento de Elecciones, que establece que los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales deben de garantizar condiciones de seguridad de la documentación electoral, en específico de las boletas electorales y los paquetes electorales. En el considerando número 9, se establece la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y se fundamenta en el artículo 167, numeral 2, inciso A, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, y se señala que, artículo que señala que se deberá aprobar mediante acuerdo la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, y asimismo el correlativo 168 de este Reglamento de Elecciones dispone que la presidencia de cada consejo, en este caso el Consejo Municipal, será la responsable de la bodega electoral, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre. Ello, previo registro que se haga de cada una de estas actividades en la bitácora correspondiente. Asimismo, se señala que las funcionarias y funcionarios y el personal autorizado para el acceso a la bodega se les deberá otorgar un gafet distintivo y se establecen los requisitos que deberá contener este gafete. Y señala finalmente que deberá ser portado para el ingreso a la bodega electoral. Finalmente, en el considerando número 10, se habla de la responsabilidad que tiene la presidencia de este consejo en la apertura y cierre de las bodegas electorales, y en el considerando número 11 y último de este acuerdo, se establece la figura del auxiliar de bodega. Ello se fundamenta en el numeral número 13 del anexo 14 del Reglamento de Elecciones, donde se señala que a la conclusión de la jornada electoral y una vez que la presidencia del consejo disponga el depósito de los paquetes electorales al interior de la bodega, el auxiliar de bodega llevará un control del ingreso inmediato de los paquetes electorales. Por lo anterior, es que en los puntos de acuerdo, en el primero se establece la designación de las personas que ocuparán, que se designa a las personas que ocupan la presidencia, la secretaría de este consejo, las consejerías propietarias y supernumerarias del consejo municipal, así como a la persona que ocupa el cargo de subcoordinadora adscrita a la Junta Ejecutiva Regional de Celaya y auxiliares de bodega, como el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. El segundo de los puntos de acuerdo establece la instrucción a la Secretaría de este consejo para expedir los gafetes distintivos del personal autorizado. En el tercer punto de acuerdo se establece que el presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación, y finalmente se solicita que este acuerdo sea remitido tanto a la presidencia del Consejo General como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, ello por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Bueno, este es el contenido de este proyecto de acuerdo, el proyecto de acuerdo CMCE, diagonal 002, diagonal 2021, el cual en este momento se pone a consideración de las y los integrantes de este consejo. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario al respecto, les solicitaría que únicamente levanten su mano para efecto de listar intervenciones. Secretaria, ¿sería tan amable de verificar si existe alguna solicitud de intervención? Sí, consejero, no registró ninguna solicitud de intervención. Muchas gracias, secretaria. Pues no habiendo solicitudes de intervención, en este momento se somete a votación el acuerdo CMCE, diagonal 002, diagonal 2021, mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral
y quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, secretaria, haga el favor de recabar el sentido de la votación. Claro que sí, consejero presidente, ¿el sentido de su voto? A favor de la aprobación del acuerdo. Consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina, ¿el sentido de su voto? ¿Se aprueba el acuerdo? Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, ¿el sentido de su voto? Aprobado el acuerdo. Presidente, me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 12:20. Muchas gracias, secretaria. Y aprobado el acuerdo, por lo anterior, es que se le ordena a la secretaría tenga a bien remitir el acuerdo aprobado al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, ello por conducto de la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Y le solicito, por favor, secretaria, que proceda con el siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el 7º y es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en las mesas directivas de casilla. Muchas gracias, secretaria. Bueno, en este momento y previo a poner a consideración de las y los integrantes de este consejo, el proyecto de acuerdo CMCE/003/2021, acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Permítanme hacer un par de precisiones. En el tema de los antecedentes se menciona tanto la determinación del lugar que ocupa, bueno, se menciona como determinación de antecedente el lugar que ocupa la bodega electoral y que se encuentra contenido en el acuerdo CMCE/001/2021. En cuanto a los considerandos de este proyecto de acuerdo, se establecen las atribuciones constitucionales que tienen los organismos electorales, la personalidad y principios que rigen al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Posteriormente se señalan cuáles son las funciones de los órganos municipales, cuáles son las atribuciones y obligaciones de vigilancia del proceso electoral que tienen los consejos municipales electorales. Se señala posteriormente la integración de estos consejos, sus atribuciones, y se precisa en el considerando número 7 la importancia de las boletas electorales, ello con base en la fracción 4 del artículo 221 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, que establece que la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales son considerados un asunto de seguridad nacional. En el considerando número 8 también es importante resaltar que, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 223 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, se dispone que el mismo día en que sean recibidas las boletas en el Consejo, es decir, en este Consejo Municipal Electoral de Celaya, o a más tardar el día siguiente, el presidente del Consejo Municipal, el secretario y los consejeros electorales procederán a contar las boletas para precisar la cantidad recibida, consignando el número de folios, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores que correspondan a cada una de las casillas instaladas, incluyendo las casillas especiales, según el número que acuerde el Consejo General. Posteriormente se señala en el siguiente considerando el tema relativo al lugar que ocupa la bodega electoral y que esta cuenta con las condiciones para garantizar la seguridad de la documentación electoral. Se menciona también en los considerandos de este proyecto de acuerdo que el artículo 167 del reglamento de elecciones señala que cada consejo competente en el OPLE deberá aprobar mediante acuerdo la designación de una persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios
de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Se establece también que, de acuerdo al reglamento de elecciones, la asignación de los folios de las boletas será a través del formato respectivo contenido en el anexo 5 del reglamento de elecciones, y posteriormente en el considerando número 12 se establecen las actividades de quién será el responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios. Entre ellos se precisa, con base en el artículo 183 del reglamento de elecciones, que la persona designada para llevar el control y seguimiento preciso sobre la asignación de los folios de las boletas también deberá verificar que se cuente con toda la documentación y materiales electorales con base en el recibo que se entregará al presidente de mesa directiva de casilla. Y se precisa que en el apartado B del anexo 5 del reglamento de elecciones tendrá entre sus tareas el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas, y además es el responsable designado para llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas. Finalmente, el último de los considerandos, referente a las consideraciones para la asignación del número de boletas correspondientes a cada casilla, señala que esto se hará con base en el anexo 5 del reglamento de elecciones y se tomará en cuenta el número de electores que se encuentran registrados en la lista nominal. Adicionalmente, se precisa que en el acuerdo INE/CG 680/2020 se aprobó que las casillas especiales serán dotadas de hasta 1000 boletas para cada una de las elecciones. Finalmente, en los puntos de acuerdo que se proponen en este proyecto, el primero es que se designa a la persona que ocupará la secretaría del Consejo, que se designa a la persona que ocupa la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Celaya como la responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. El segundo de los puntos de acuerdo establece que el presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación. Y finalmente, el tercero de los puntos de acuerdo solicita que se remita copia certificada del presente acuerdo al presidente del Consejo General, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, ello por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Dicho lo anterior, en este momento está a consideración de las y los integrantes de este Consejo el proyecto de acuerdo de referencia. Por si alguien desea hacer alguna intervención o comentario al respecto, les solicitaría que por favor levanten su mano en la forma establecida para efecto de enlistar sus intervenciones. Secretaria, apóyeme por favor verificando si registra alguna solicitud de intervención. Claro, presidente, hago constar que no registro solicitudes de intervención. Muchas gracias, secretaria. Y al no haber solicitudes de intervención, se somete a votación el acuerdo CMCE/003/2021, mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Bien. Consejero presidente, ¿el sentido de su voto? A favor de la aprobación del acuerdo. Consejera electoral Noemí Evangelina Beltrán Medina, ¿el sentido de su voto? ¿Se aprueba el acuerdo? Consejero electoral Ernesto Carmen Grande Arzate, por favor, el sentido de su voto. Aprobado el acuerdo. Presidente, me permito hacer constar que el acuerdo de mérito se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 12:29. Muchas gracias, secretaria. Una vez aprobado este acuerdo, por lo anterior, se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el acuerdo aprobado al presidente del Consejo General de este instituto, así como a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, ello por conducto de la Dirección de Organización Electoral. Y hecho lo anterior, se integra el original al expediente correspondiente a esta sesión. Y le solicito, secretaria, que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el 9º y es el relativo al informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral.
Muchas gracias, secretaria. Y previo a poner a consideración de las y los integrantes de este consejo el informe de mérito, me permitiré dar una muy breve explicación del contenido del mismo. El informe que se pone a su consideración se encuentra dividido en 5 apartados. El primero, el segundo señala una introducción respecto a cuál es el motivo que nos lleva a realizar este informe. El segundo de ellos, el tercero, perdón, el objetivo, señala que es el de informar el acondicionamiento, equipamiento y mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral, la cual tiene como finalidad salvaguardar la seguridad de la documentación electoral y en específico de las boletas electorales. Posteriormente se incluye un apartado con el marco normativo y finalmente se incluye el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral, donde se considera que la bodega electoral tiene una ubicación apropiada, que tiene dimensiones suficientes para albergar y contener los paquetes electorales. Se señala que la finalidad del acondicionamiento o que como actividad para el acondicionamiento se hizo una detección de humedad, filtraciones de agua, cortocircuitos y afectaciones estructurales, siendo en todos los casos negativas. Adicionalmente se señala que para el tema de equipamiento se suministró de los bienes muebles necesarios para la correcta operación de la bodega electoral, se colocó estantería metálica para albergar los paquetes electorales, así como se equipó la bodega con extintor de polvo químico tipo ABC para poder dar atención a una emergencia. Finalmente se establece en otro de los apartados los mecanismos de operación de esta bodega y que tienen como marco el acuerdo CMCE/001/2021, así como el acuerdo CMCE/002/2021 aprobado en esta sesión. Y se puntualiza que la presidencia del Consejo Municipal será la responsable en todos los casos de la apertura y cierre de esta bodega electoral. Ello con apego en la normativa que se establece y se señala en este documento. Y finalmente se contiene una tabla con el personal que ha sido autorizado para el acceso a la bodega en el acuerdo previamente aprobado. Se establecen medidas de seguridad adicionales que se consideraron, en este caso un circuito cerrado de videovigilancia de 24 horas. Y finalmente se establece que una verificación como parte del convenio de coordinación y colaboración con el INE por parte del funcionariado que ocupa la vocalía ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE y de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del INE, que en ambos casos se levantaron minutas de trabajo y que en ellas se estableció que el espacio destinado para bodega electoral cumple con las condiciones de acondicionamiento y equipamiento establecidas en el anexo 5 del reglamento de elecciones. Y para concluir, se incluye en el documento un plano de ubicación de la bodega electoral, así como evidencia fotográfica. Dicho lo anterior, es a consideración de todas y todos los integrantes de este consejo el informe de referencia, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario al respecto. Les pediría que por favor levanten su mano en la forma establecida para efecto de listar sus intervenciones. Secretaria, sea tan amable de apoyarme verificando si hay alguna solicitud de intervención. No registro ninguna solicitud de intervención, consejero. Muchas gracias, secretaria. Y no habiendo solicitudes de intervención, se tiene por rendido el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral. Y le solicito que por favor dé continuidad con el siguiente punto de nuestro orden del día. Claro que sí, presidente. El siguiente punto del orden del día es el 10º y es el relativo a los asuntos generales. Muchas gracias, secretaria. Al no haber asuntos agendados, se declara desierto este punto y se ordena a la secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día.
Claro que sí, el siguiente punto, presidente, es el 11º y último, y es el relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias, secretaria. Y previo a clausurar esta sesión, permítanme hacer un breve comentario en atención a la solicitud o al comentario externado por la representación del partido Morena, la ciudadana Alma Paula Domínguez Virgen, quien refería si podía dársela a conocer el contenido de los escritos de solicitud de los que dieron inicio a los procedimientos especiales sancionadores presentados por 4 ciudadanos. En este sentido, los documentos, pues bueno, fueron materia en un primer momento del informe que presentó la Secretaría sobre la correspondencia recibida y posteriormente en el desahogo del orden del día, de manera precisa, en el punto número 5, se mencionaron en el informe relativo al cumplimiento de las actividades de este Consejo. Al respecto, representante, me gustaría comentarle que nosotros como autoridad administrativa somos los encargados de la sustanciación de los procedimientos especiales sancionadores y en este momento nosotros solamente realizamos la integración de los expedientes que posteriormente se remitirían al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, quien es el órgano jurisdiccional y responsable de dar una sentencia o resolución al respecto. Dicho lo anterior, nosotros como autoridad sustanciadora en este momento no estaríamos en condiciones de poderle compartir lo contenido en estos documentos de solicitud presentados, ni poderle compartir información respecto al procedimiento en sí. Esto para poder conocer, digamos, ya el contenido tanto de las quejas, solamente sería para las personas que están promoviendo estos procedimientos especiales sancionadores y en su caso, como cualquier otro ciudadano, tendríamos que esperar a que haya una resolución pública por parte de la autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial, perdón, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, para poder conocer a fondo todo el contenido del expediente. No sé si con ello doy respuesta a su inquietud y si no, con todo gusto podemos precisar algún otro aspecto. Está muy bien, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted. Y en desahogo del último punto de nuestro orden del día, el 11º, siendo las 12 horas con 38 minutos del día 30 de marzo de 2021, se da por clausurada esta sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Celaya, por lo que le agradezco a todas y a todos los presentes su asistencia y participación. Muchas gracias y que tengan todas y todos un excelente día. Gracias, igualmente.